semana, buen lunes, buen martes, buen miércoles, dependiendo del día, hora y lugar en donde usted nos esté escuchando. Y especial bienvenida, enorme bienvenida, cariñosa bienvenida aquí al laberinto de Madcast. Hoy es lunes de verlo todo a contraluz, de pasarla muy bien y de recordar lo mejor que nos trae el séptimo arte, la literatura, el teatro, todo lo que nos hace humanos. Muerte al reggaetón. Bienvenidos a Contraluz, señoras y señores. Hoy con un tema magnífico: la poética del cine. Y para comenzar esta salsa, este plato fuerte, esta cena de poesía y celuloide, vamos a saludar especialmente a nuestra queridísima Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Cómo vas? Muy bien, con todo respeto, de queridísima, ¿no? Te queremos porque eres compañera de trabajo y todo. Te admiramos, eres súper escritora, chévere. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias y saludos a los que nos acompañan. Bueno, muy bien. Damos la bienvenida también a nuestro queridísimo y siempre buen amigo Fausto. ¿Cómo tengo yo de ganas de poderme ver físicamente con él, hombre, en algún momento y tomarme unos tequilitas? Así sean, sí, cómo no. Tequilitas light. No, pues light no hay nada, ¿verdad? Ni tranqui tampoco, es una frase en México. Tranqui, no hay nada. Pero sí, cómo no, unos tequilas y por qué no un buen mezcal, ¿no? Un mezcal, sí. Sería de gusano, hormiga y demás. También. Con un alacrán dentro. Ah, bueno, está buenísimo. Sería las pócimas. Sería la única, es decir, yo hace ya años que por tal no tomo ni siquiera vino, que me encanta. Pero por eso sí pasaría me atrevería, me arriesgaría a compartir un rato allá. Claro. Conversando y destruyendo el mundo contigo. Mezclado con jugo de pitaya y de tuna. Uy, la pitaya, qué deliciosa es la pitaya, qué sabroso. Para que tengas un viaje completamente mexicano, ¿no? Por el, sí, uy, la pitaya. La pitaya es... Uy, sí, ahora que sí, claro. Es que la pitaya es la versión del higo, pero como súper chévere, o sea, como súper fresa. Es un de hecho el mezcal también se puede tomar con higo, con un cubito de higo. Sí, es un kiwi. La pitaya es un kiwi. Bueno, son como de la misma familia. Pero la pitaya es un kiwi como súper, como... ¿Cómo te explico? Como fresa, como es otra cosa, es deliciosa, es una... Y no es tan común, ¿no? No. Tiene su forma también así medio alienígena. Realienígena, uno ve esa vaina y uno dice, ¿y esto qué va a saber sabroso? Y resulta que apenas encuentra el interior. Bueno, como la poesía, ¿no? Como la poesía. Correcto. Así es, ¿eh? Bien. Y como muchos de nosotros que somos feos. Somos feos por fuera, pero por dentro bueno, ahí vamos. Bueno, muy bien. Bueno, pues bienvenidos mis dos especialistas aquí de Contraluz. Equipo perfecto, la verdad estamos rompiéndola, la gente vive muy contenta con el podcast. Y hoy vamos a meternos con... ya estuvimos hablando la vez pasada de la poesía y el cine, ¿no? Y ahora vemos al cine convertido en poesía. Y esto ya es un poquito más peligroso y un poquito más profundo, porque nos comenzamos a meter con lo subjetivo del séptimo arte. Y aquí es donde la cuarta pared se rompe en pedazos desde lo subjetivo, ¿no?
Porque siempre hablan, no, es que fulano rompió la cuarta pared, y entonces en la academia te enseñan que es cuando de alguna manera el protagonista entra en contacto con el espectador, ¿no? Pero resulta que hay otra ruptura de esa cuarta pared, de que yo creo que sí es una fisura más profunda, y es cuando precisamente la película habla contigo a través de la pantalla, ¿no? Te rompe, te envuelve, te mete, ¿no? Y puede pasar también una obra como las que vamos a hablar hoy, inclusive pues, trayendo a colación a David Lynch, por ejemplo. Puede ser una obra de carácter de estos directores, pero también puede ser Star Wars, porque eso es lo que tiene la poética del cine, ¿no? O bueno, al que le guste Harry Potter. Yo no sé cómo hacen, pero bueno, que hay gente que le gusta el reggaetón, hay gente que le gusta Harry Potter. Entonces, y se mete cuando la película te captura, ¿no? Te envuelve y uno está inmerso en ese universo y respira ese universo. Ojo, que a mí no me guste Harry Potter no significa que no sean buenas películas ni una buena historia. Solo quiere decir que yo estoy dañado o que no me gusta Harry Potter. Eso es otro tema. Entonces te envuelve la película y te llena de emociones y te sumerge en el argumento, y por esos 90 minutos o por esas 2 horas 30 te pierdes tu humanidad, pierdes tu conciencia y estás inmerso en eso, siendo transformado por los versos visuales del celular. Para mí es un poco, ¿no? Esto de hablar de la poética del cine, ¿no? Es como la película te transforma de esa manera. Y no estamos hablando únicamente de la poesía como la concebimos, sino también de la poesía como no la concebimos, es decir, de lo que no podría ser poesía, pero que de todas maneras cumple la función de la poesía, que es transformar la emoción, ¿no? Es que es un tema súper complejo, ¿no? Digo yo. Bueno. Ando muy inspirado, Nacho. Muy bien, Nacho, te inspiraste, es correcto. Yo también iba a decirlo. No, pues es que hay que estar a la altura de los panelistas. Si no, ¿cómo hacemos? Si no, me toca poner al gato acá. Y el gato me vigila, me supervisa. Aquí está al lado mío, ahí. Está encima del equipo mirándome. Buah. Ya le di de comer, sí, ya le di de comer. Entonces sí está por voluntad propia, no por acción de su estómago. Bien, la poética y el cine. ¿Por dónde le damos, muchachos? Pues primero que nada, bueno, ya tomando un poco aquí la batuta y bueno, secundando, ¿verdad? Lo que dimensionas, creo que sí haces una buena interpretación de la poética. Hay que recordar que la poesía antes del romanticismo estaba limitada a una manifestación de versos, algo versificado, ¿verdad? Que tuviera una sintonía, ¿verdad? Armónica de sílabas. Y ya después del romanticismo pasó, ¿verdad?, a ampliarse a este término de poética, que es todo aquel efecto que se produce por la práctica artística en donde se incluye belleza, placer y todos los sentimientos y emociones hasta hoy conocidas. Entonces ya también involucra poco a poco otras artes como, o bueno, no artes, sino disciplinas, y en este caso también cuestiones médicas, ¿no?, como el psicoanálisis y demás. Entonces la poética llega a ser eso, un campo amplio, ¿verdad?, como ya lo menciona, y sí, dentro de ese campo tan amplio puede ser que aparezca Harry Potter y las guerras de las galaxias, tal vez en el último referente, pero sí aparecen, ¿verdad? Claro, porque sí tienen sobre todo, bueno, las guerras de las galaxias a nivel arquitectónico está gigantesco, ¿no? Claro. Harry Potter a nivel de efectos especiales es muy especial, ¿verdad? Entonces también evoca muchos sentimientos en las personas, no por nada son un éxito, ¿verdad? Pero es hacia otros campos, mucho más, ya en un referente un poco a lo mejor ya al final, pero sí se puede tocar y sí existe, también como El Señor de los Anillos. Claro, eso te iba a decir, que las tres franquicias o las tres trilogías, las tres, no sé, los tres universos precisamente cumplen el propósito, porque específicamente son universos, ¿no? Tienen un lenguaje propio
tienen un idioma propio, tienen una arquitectura propia, y en esa medida son culturas son subculturas de la cultura. Por eso identificación, por eso a la gente les gusta, y además de eso pues permiten entonces que el arte sea visto o representar su propio arte como cultura, como subcultura de la cultura, ¿no? Entonces ya tenemos a la gente haciendo hechizos, y tenemos a la gente identificándose con una u otra casa, que si Gryffindor, que si Slytherin, que si esto, que si lo otro. Tenemos a personas que se fascinan con el estereotipo y la poesía oscura de Darth Vader, ¿no? Yo inclusive, por ejemplo, he usado el tono de Darth Vader en mi teléfono para identificar a ciertos personajes. Entonces, por ejemplo, y eso hace parte de la transformación de la poesía, ¿no? Pero claro, hay películas y obras muchísimo más evidentes en ese aspecto, ¿no? Y más profundas, y que hacen un trabajo más determinante, ¿no? Sobre la poética. Sí, tal vez la diferencia es la fama y el que se entienda, ¿no? Que haya una trama más entendible en estas que menciono, o en otras más o menos parecidas, como no sé si recuerdas la película Sin City, que es Sí, otra claro. que maneja una poética oscura, pero Frank que Miller, sí se ¿no? mantiene, vaya, dentro del el cine negro, ¿no? La novela negra, que en este caso es detectivesca, pero maneja a la perfección la poética, ¿no? Sí, claro. Dibujos, Sí, Sin y City más. Otra de ellas que es muy famosa es Watchmen, que esta también maneja la poética del cine, y pues combinando la verdad, igual que Sin City, con la cuestión del cómic, ¿no? Es ahí donde se fusiona el cómic, no tanto la pintura como pasa con las que a lo mejor vamos a tomar primero en cuenta. Esto no quiere decir que no tomemos en cuenta todas las demás, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que a lo mejor el programa se va a partir en 2 o 3 programas, como pasó con las sociedades dirigidas, porque nos fue muy bien con ese de las sociedades dirigidas. Todavía la gente habla de él. Sí, no, y eso está genial, ¿verdad? Sí. A lo mejor hay un cuarto o un día si nos animamos, porque sí. Quedaron muchas películas todavía pendientes y que ya rebasaban el 2022, ¿verdad? Vamos a hablar completamente del futuro incierto que nos espera en la sociedad dirigidas. Frontera que por cierto estamos pasando, porque con todo esto que está sucediendo en el mundo, no sabemos. Que ayer vimos Megan, Mattel y yo, entonces eso también forma parte de esa sociedad dirigida. De cuando los robots infantiles se convierten en una verdadera amenaza, ¿no? Sí. Pero está muy divertida. Está divertida. Está buena. Ahora estamos en la cuestión de la poética. La poética del cine creo que, primero que nada, parte, ¿verdad?, de la deconstrucción de la misma cámara, ¿no? Entonces, cómo se empieza a utilizar el discurso no de las historias de las personas, sino de una cámara dándote su visión, ¿no? Eso forma parte de lo que vendría a ser la raíz misma de esa poética, ¿no? Y la manejan algunos directores a la perfección. El primero, pues bueno, que hay que mencionar, a lo mejor no ahondo tanto, pero sí lo mencionamos porque ya creo que ya lo habíamos tocado un poco. Bueno, Georges Méliès, en la cuestión del viaje a la luna, es el primero que genera esta ilusión y da referentes, ¿verdad?, que de pronto nos dan o nos evocan sentimientos, ¿no?, en esta película, ¿no?, que es de las primeras que se desarrollan, ¿no?, en el cinematógrafo bajo este tipo de discurso. Otra de esas películas que también manejan a la perfección la poética en el cine es Nosferatu. Wow. Maneja y evoca, ¿verdad?, todo el sentimiento gótico en una película y nos viene a evocar sensaciones y a lo mejor elaborar las primeras sensaciones del miedo. Sí, claro. Uno podría, después de Nosferatu, podría hablar de Drácula, ¿no? De Bram Stoker, pero claro, ese es ya más pop, ¿no? Más tiene otros elementos, ¿no? Pero Nosferatu, uf. Sí, pues manejan las primeras emociones incluidas, y es sobre todo en base al cine mudo, ¿no? Entonces, el cine mudo, ¿cómo logra rescatar, ¿no? ¿Cómo logra asustarte el cine mudo? Sí, exacto, cómo logra asustarte
y con, digamos, escenas en donde no hay diálogos y nada más te marcan pequeños fragmentos en donde te explican, ¿no?, un poco cuál es la situación que se desarrolla y que espérate, disculpa, Fausto, saludamos a Luna, que nos manda una rosa por TikTok. Muchísimas gracias, Luna, más gracias. 4020, bueno, que nos envía una rosa. Muchas gracias. Qué bueno que ya tenemos una rosa hoy en día. Nos dice aquí. Bendiciones a todos. Muchas gracias. De verdad, gracias por estar ahí en TikTok. Comienza a hacer efecto la poética de lo que vamos a hablar. Hacer efecto, sí, señor. Bueno, pues estas dos películas marcan ese preámbulo, ¿verdad?, junto con otra, ¿verdad?, de ese mismo año, que se llama Un hombre con una cámara. Esta película es rusa y es también una de esas películas que comienza a describirnos cuál va a ser la función de la cámara a partir de ese momento en el desarrollo de la psique de la humanidad. Esa película es de Siga Berto. Yo se los recomiendo mucho, es una de las películas de las cuales habla mucho, que también lo recomiendo aquí hoy en día. Cabrera Infante, que no sé si lo tengas en la memoria, pero Guillermo Cabrera Infante es uno de los grandes escritores sobre el cine. También recomendaría Ayala Blanco en México. Son grandes escritores sobre la cuestión del cine. Y Cabrera Infante sí menciona el hombre con una cámara como el primero que convierte al cine en una forma de ilusión, igual que Georges Méliès en El viaje a la luna. De hecho, Georges Méliès, aparte de ser cineasta, era ilusionista. Entonces él comienza a jugar a partir de la cámara oscura y de algo que se llama la linterna mágica. Era una especie de reproductor de pequeñas figuras en la pared. Entonces a partir de ahí comienza algo que forma parte del primer viaje poético del cine, que es el jugar con el blanco y negro o con contraluz, que es nuestro cine. Como contraluz, exacto. Es nuestro programa. Entonces es una forma, vaya, de expresar o de cómo se comienzan a caracterizar este tipo de películas que convierten la poesía en cuestión cinética. O sea, el de pronto desbordar los elementos inconexos dentro de una trama, y que no solamente sea el explicarnos una historia, sino que nosotros mismos demos una interpretación a tal película y que esta sea diferente para todos. O sea, eso es lo emocionante también de la poesía, ¿eh? La poesía es algo que cada quien puede interpretar a su modo. Correcto. En su sentido. Entonces la poética en el cine es eso. Películas que nos dan no solamente una trama, sino que nos dejan siempre el nivel de participación a nosotros sobre ella, para poder después platicar amenamente, como tú lo mencionas, en alguna reunión, con algunos coctelitos, y se disfruta el cine genial, ¿verdad? Una de las grandes frases, ¿verdad?, de esto de la poética la da el mismo hombre de la cámara, ¿no?, que cita Bertot, y nos dice, toda voluntad de realizar una película poética, y específicamente una película, porque también existe documental poética, está siempre al borde de la estupidez y de la indiferencia. Produce pánico y siembra terror. Y eso es cierto, lo vemos en Werner Herzog, ¿no?, que es uno de los maestros de la etnoficción, por así decirlo, o del documental que se hace, digamos, de forma mentirosa. Son documentales de historias o de cosas que no existen, pero que sin embargo nos mantienen en ese hilo, ¿no? Y nos hacen también, de alguna manera, siempre tener esa discusión en la cuestión poética del cine. El otro que lo hace también a la perfección es Alejandro Jodorowsky, ¿no?, en El Topo o en La Montaña Sagrada, por así decirlo. Siempre nos deja así como, caray, ¿qué está pasando?, ¿no? Y bueno, también van a estar algunos directores de los cuales vamos a mostrar, y sobre todo que vamos a empezar con uno de ellos, ¿no?, que es Luis Buñuel, que es un maestro, imagínate, Luis Buñuel, de la poética del cine. Hace alrededor casi todas las películas que tienen que ver con eso, ¿no?, con la poética del cine. Y nunca vamos a olvidar, creo, El perro andaluz, que es la primera presentación, creo, ¿no?, a nivel así, pues, rimbombante del surrealismo y del cine, ¿no? Esa producción que hace Luis Buñuel, ¿con quién? Pues con el maestro Salvador Dalí,
imagínate, tenías a dos verdaderos locos, ¿no? generando un discurso cinético en el cual nos dan todas las características que nos dice Bertov, ¿no? Nos produce pánico. La primera escena del perro andaluz es un hombre, ¿no?, que es un barbero, ¿no?, sacándole el ojo a una mujer y ella está de acuerdo que se lo saque, ¿no? O sea, esa es la primera imagen que tenemos todos. Para mí fue de las primeras imágenes que más me impactó del cine siendo niño, ¿no? Ya, caray, ¿cómo puede existir esto? ¿Y cómo existió, verdad? En épocas del blanco y negro, ¿no? En épocas de donde vienen pues mis papás, ¿verdad?, que se ponen que son personas que se comportan muy normales, ¿no? Entonces, como de pronto las películas más impactantes, ¿verdad?, que rememoramos de Tierras Poéticas suceden en estos años, ¿no? En el 20, en el 30, en el 40, en el 50, ¿no? Claro, porque... Entonces no se ve que nos aprendemos ahora, ¿no? Claro, porque nadie había dicho nada todavía y cuando lo dijeron fueron contundentes, ¿no? Entonces, y por ahí derecho, pues tenemos el hombre elefante también. La poética del horror, ¿verdad? O sea, como la fealdad, ¿verdad? Sí, claro. Impacta, ¿no? La otra es Freaks. Ajá. Y tienes eso y bueno, y de por ahí se desprenden una cantidad de cosas, así que bueno. Promete que hoy salimos un poco transformados aquí con la poética del cine. Ya entendiendo que precisamente es la poética es esto, es la poesía que el cine escribe en nosotros. Ya no es lo que nosotros o el director hace en el cine, sino el cine como un organismo independiente, casi vivo, escribe a través de lo que nos presenta en la pantalla, nos graba adentro, ¿no? Y pasa con todas estas obras que has dicho, pasa con La Naranja Mecánica, pasa con Asesinos por Naturaleza, pasa con las películas de Quentin Tarantino, ¿no? Que marcan una narrativa poética en esto, que son unos versos imperfectos de abstractos, ¿no? Yo todavía recuerdo la escena de Pulp Fiction en donde están discutiendo y termina de que va atrás en el auto con la cabeza volada. Exacto, y yo recuerdo cómo me reventé de la risa y cómo mientras me reía yo decía, pero por Dios, ¿de qué me estoy riendo? Me estoy riendo de que un fulano se acaba de volar la cabeza en el asiento trasero de un auto. Y yo me seguía riendo de eso y dije, wow, el cine es un monstruo, definitivamente. Sí, no, Pulp Fiction tiene, creo que escenas completamente imborrables, muy bueno, muy bien realizada por Tarantino, y sí, es una poesía que nos genera emociones completamente. Creo que toda película que vayamos a nombrar aquí es eso, ¿no? Nos genera emociones mucho más grandes que cualquier otra, ¿no? Hay películas que no nos generan nada, pero estas son y se quedan para siempre. Entonces, Buñuel tiene ese sentido. Creo que Buñuel, sus discursos también bastante atrevidos, ¿no? Buñuel es una persona que desde muy temprano, como en El Perro Andaluz, maneja un discurso duro hacia la religión, en momentos en que no se manejaban este tipo de discursos, ¿no? Esa escena, vaya, del perro andaluz, aparte de la de cortar el ojo, que hoy en día sería linchado Buñuel por esto, ¿no? Y por toda la forma en que trata la misoginia, ahora que nos estamos haciendo tan delicados, ¿verdad?, para observar el cine, porque Buñuel hace ese discurso que no se compromete a ningún sentido, ¿verdad? O sea, no está ni a favor ni en contra de la misoginia, simple y sencillamente la presenta en El Perro Andaluz, ¿verdad? Pero también presenta el discurso feminista, ¿verdad? Porque hay una mano de pronto cercenada después del ojo, ¿no? Y era una mano que también se podría, ¿no?, dentro de la misma película, que es una película de 17 minutos, pero en 17 minutos te arranca, ¿verdad?, con emociones como la poesía, ¿verdad?, te arranca en cada verso cuando es bueno, un montón de sensaciones y de explicaciones para tales cosas. Creo que después de que pasa, ¿verdad?, la cuestión del ojo cercenado, hay una escena en donde el protagonista carga 2 piedras en representación a los 10 mandamientos, ¿verdad?, por así decirlo, ¿no?, arrastrando unos pianos con unos burros muertos, ¿no?
y después esos burros muertos se transforman en dos sacerdotes arrastrados. Entonces, caray, dices, o sea, para hacer algo, o sea, de un discurso de siglo pasado y de a mediados del siglo pasado, es bastante contundente, vaya, todo ese discurso que da. Y después, pues bueno, de esa escena pasa el erotismo, ¿no? Pasa una persona obsesionada con una mujer, ¿no? Escenas un poco más eróticas y termina y culmina con la interpretación de su posición atea ante la vida, ¿no? Por así decirlo, del perro andaluz. Entonces está muy fuerte para hacer 17 minutos, creo que es un poema de esos como el Cuervo de Poe que te deja impactado desde el primer verso. Es un corto poético de guamazos. Sí, así o como dirían en México, de putazo. Porque es que no. Sí, que hasta la fecha sigue siendo un film que si estudias cine o quieres estar dentro de él, pues está entre las obligadas a ver. Igual que todas las demás que mencionamos, que es Nosferatu y que es El viaje a la luna, ¿no? De George Miller. Bien, ese era Perro Andaluz, pero también creo que hay un documental de él por ahí. La Tierra sin pan. Ese es un documental ficticio de una región que se llama Les Sur, o algo así, en Francia, entre Francia y España, en donde las civilizaciones todavía no llegan a conocer el pan. Entonces todos se mueren de hambre. Entonces, que ese también es un referente siempre de Luis Buñuel, ¿no? Luis Buñuel juega mucho con la cuestión de los vagabundos y la burguesía. Es un discurso que lo acompaña siempre en películas como Viridiana, Los Olvidados, La Vía Láctea, La Edad de Oro, El discreto encanto de la burguesía. Todas ellas forman parte también de un abanico poético del cine de Luis Buñuel. Entonces, hay que verlas, hay que estar dentro de esa situación donde tenemos que darnos un tiempo para siempre ver a Buñuel y tenerlo siempre en un buen peldaño, ¿no? Esto de hacer cine y de realmente atreverse a buscar cualquier tipo de cosas. Sí, señor. Sí, es este documental que hace sobre el desierto verde de las Urdes, ¿no? Porque parece una tierra rica, entre otras cosas, por el río Ovejuela y el río de Los Ángeles, pero completamente estéril para el poblador, ¿no? Y este documental pues nos narra esa dramática lucha precisamente por el pan en el sentido de que pues es el alimento, ¿no? A pesar de ese desierto verde, pues la poca facilidad para el hombre, es decir, se demuestra pues lo inútil que es el hombre frente a ese desierto verde, porque no es capaz de sustentar el pan, ¿no? Sí, y retrata, ¿verdad?, completamente cómo este tipo de lugares que hoy todavía existen en el planeta, no dejan de estar vivos, ¿no? Si nos vamos de pronto a Djibouti, por ejemplo, o nos vamos allá donde viven los Rohingyas, existen, ¿verdad?, este tipo de lugares en donde solamente el hambre es lo que se comparte y poco a poco ves el deterioro de la mente humana, reflejado, ¿verdad?, por personajes o personas que tienen algo de involución, ¿verdad? Que les gusta siempre Buñuel así, ¿no? Buñuel es un buscador, ¿verdad? Como bueno, como lo hace también David Lynch o otros cineastas, ¿verdad? Bueno, mismo Alejandro Jodorowsky, que siempre andan buscando personas que tengan rastros completamente impactantes, ¿no? Para darte ese mensaje poético de lo que es, en este caso, el vivir en un pueblo involucionado, ¿verdad?, cerca de lo que sería el desarrollo, y sobre todo un pueblo que ni siquiera tiene justificación de existir, porque, bueno, le pasa lo que hoy en día sucede en este tipo de tierras que menciono, en donde los organismos, por lo general, la gente que ayuda a otras personas, son misma gente que no tiene recursos, entonces lo ayuda simple y sencillamente a medio morir, no lo rescata en vida, no, simple y sencillamente hace que su muerte sea menos dolorosa, sí. Exacto, menos dolorosa. Y esos referentes los empiezas a ver de pronto en una gallina colgada, ¿verdad? Ahí que se empieza a echar, que empieza a sufrir, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones las evoca, ¿no? Completamente Buñuel, muy bien y a la perfección.
lo mismo hacen Viridiana, ¿no? Con la última escena que tienen en esa película en donde los vagabundos que Viridiana coge, pues devoran todo, en este caso también a la misma Viridiana, ¿no? Sí, que es algo que también vamos a ver en Ingmar Bergman, ¿no? correcto. En el manantial de la doncella, ¿no? Maneja también a la perfección este tipo de escenas, ¿no? Que también les da siempre un sentimiento crudo de la realidad, ¿no? O sea, y eso lo matizan siempre jugando con el blanco y el negro, porque hasta ese momento era con lo que se jugaba, y sobre todo siempre enalteciendo, ¿verdad?, la mugre, ¿no? Como ese negro que acompaña a los seres vivos cuando comienzan a deteriorarse, por así decirlo, esas tierras sin pan. Sí, es Una tierra que come, una tierra que come tierra, ¿verdad? correcto, el negro de la necrosis, ¿no? Así es. Sí, gráficamente en el cine, yo creo que Buñuel hace un trabajo muy bueno a representar lo podrido sin ser podrido, ¿no? La necrosis lenta de los seres humanos. Y este Sí, y documental, buscar las deformidades en los rostros, ¿verdad? Y en los sí, cuerpos para también exacto, mostrártelo y hacerlo más alto, ¿no? O sea, más alto el exacto. discurso de la pobreza, ¿no? Exactamente eso te iba a decir al respecto de este documental. A mí me impactó mucho cuando lo vi. Sí, es un sentimiento de sobreescogimiento, ¿no? En este caso, con lo que juega en ese momento. Sí, es Bueno, y lo juega muchas veces, también lo juega en Simón del Desierto, por ejemplo. una En otras películas, nostalgia, ¿no? una nostalgia muda, ¿no? Así es. Ensordecedora y Y esto muda. mismo que pasa en Tierra sin Pan lo maneja ya en ópera prima en Los Olvidados, en México. Desarrollando una película en un sector empobrecido en México, que todavía existen ese tipo de lugares, ¿no? O sea, no quiere decir que no existan, ¿verdad? Simple y sencillamente es un discurso que siempre es presente, por así decirlo. Claro, señor. Bueno, muy bien, Marcela. Pues estaba muy interesante todo lo que está comentando Fausto. Bueno, yo quería compartirles algunos poemas para seguir con la dinámica de la semana pasada. La verdad es que yo elegí este tema porque yo quería recitar poesía, entonces puse todo el pretexto nada más para recitar poemas. Entonces quiero compartirles este que es de Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl era un poeta de México del siglo XV, y pues él era de la clase aristócrata, ¿no? Entonces también pues sabía que iban que el pueblo pues iba a estar en guerra y que iban a perder y que iba a cambiar mucho la historia. Este, ¿Cómo decías que es el nombre? Nezahualcóyotl. Es bueno, es raro encontrar poetas precolombinos, pero él es uno de los que yo llegué a conocer porque lo estudiaba mucho. Hablaban mucho de él, pero son pocos los poetas que se lograron rescatar. Estos son poemas de él. Es uno que se llama ¿A dónde iremos? Dice: ¿a dónde iremos donde la muerte no exista? Mas por esto viviré llorando. Que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá para siempre. Aún los príncipes a morir vinieron, los bultos funerarios se queman. Que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá para siempre. Y este otro que se llama Yo lo pregunto. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto: ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Wow. Y estamos hablando de que eso fue en épocas De- del precolombinas. siglo XV, antes de la conquista española. este, Y vaya, hay poemas cortitos, hay otros un poquito más largos, pero son muy profundos y cada palabra pesa, ¿verdad? Eso es lo que me encanta de él. Em, bueno, pues estaba recordando, perdón, algunas de las películas que a mí también me han cambiado. La vez pasada comenté La Fuente de la Vida, que es una película que me gusta mucho.
Azul Profundo también me gusta mucho, las volvería a ver si no fuera porque, no sé, creo que me volvería a cortar las venas otra vez, las vuelvo a ver, pero, o sea, me encanta, ¿no? Cuando yo conocí a Luc Besson con la película Azul Profundo, después busqué otras películas y tiene la película de Nikita, sí. ¿verdad? También que es una película así muy, pues muy fuerte, muy dramática de una mujer que la contratan para ser asesina a sueldo. Y la otra que curiosamente pues también es de un asesino, donde sale Jean Reno, ¿verdad? Que entabla una relación con una niña, sí, con Natalie Portman. Natalie Portman, sí, perfecto, sí, sí. Claro, que se queda huérfana. Y son películas muy trágicas, muy, que a mí me parecen fuertes, ¿verdad? Digo, yo, otras películas fuertes, o sea, las he visto ya después, ¿verdad? Pero esas son de las primeras que a mí me impactaron mucho. Las películas de Hayao Miyazaki también, que considero que son un poema hermosísimo, como la del viaje de Chihiro, ¿verdad? Y bueno, algunas otras como la de Onegi, no, Bajo California, esa no sé si es muy conocida, pero esa es una mexicana, que tiene unas imágenes hermosísimas porque es un hombre que se está encontrando a sí mismo y se va a la playa, se va al mar, entonces tiene unas imágenes así como muy existenciales, azules. Bueno, y quería comentar la película de Vidas al Límite. En esta película habla de dos poetas franceses. Es un poco histórica, un poco biográfica, pero también tiene una parte de ficción la película. En algunas partes el nombre se tradujo como Total Eclipse y en otras partes se conoció como Vidas al Límite. Es una película de 1995 de Agnieszka Holland. Esta película está protagonizada por Leonardo DiCaprio. A lo mejor no muchos saben que él protagonizó a un autor, poeta francés. Y el otro es Paul Verlaine, protagonizado por David Thewlis. Aquí vemos a Arthur Rimbaud, que es un joven de 17 años, que llega a la vida de Verlaine cuando él tiene 30 y algo. Y entablan primero una amistad, pero después se dan cuenta de que pues hay una atracción entre ellos. Y Verlaine pues resulta que era ya un poeta muy conocido, muy clásico, muy estructurado también. Luego vemos parte de su vida personal también, donde él está casado, tiene apenas un hijo, pero resulta que siente una atracción por Rimbaud y pues se escapan a Londres, viven una aventura, pero algo que me gusta de esta película es que muestra a un Arthur Rimbaud como un poeta joven, como ¿qué será? Como el personaje o este poeta con este carácter donde lo único que le importa es la poesía, o sea, le importa ser rebelde, le importa crear, no le importan las apariencias, no le importan las cosas cotidianas o cumplir con lo que pide la gente. Él no les quiere dar gusto, él lo que quiere es crear, él lo que quiere es decir lo que se le antoja, lo que le hace vivir la poesía, ¿verdad? De hecho, según su biografía, después de que tuvo esta relación con Verlaine y que llegaron como a exasperarse el uno al otro, porque Verlaine le dispara y se va, o sea, se despiden. Dice, según su biografía, que él se fue, él dejó para siempre la poesía, y se convirtió en un explorador y vendedor de armas en África, y después murió en Marsella a los 37 años, ¿no? Entonces, cuando él era joven y que estaba en esta relación con Verlaine en Londres, es cuando él escribe las obras más importantes que dejó, que es La de Iluminaciones y Una temporada en el infierno. Pero vemos a este personaje que encarna al poeta, ¿no? O sea, el poeta que, como te digo, que es rebelde, que él solo quiere escribir,
Y sin embargo en Verlaine vemos al poeta que es más pues adaptado a la sociedad, al que lo aceptan, el que tiene que guardar las apariencias, y él le dice, él lo reta, o sea, incluso se burla de él, ¿verdad? Porque algo así como que le dice que su poesía no es completamente honesta, no es pura, porque él está escribiendo cosas para agradar a los demás. Y Rimbaud rompe con ese Verlaine, o sea, lo quiebra totalmente, ¿verdad? Es tanto que, o sea, él llega a dispararle, él entra a la cárcel, tiene una crisis con su vida, ¿verdad? Pero aún así, esta relación que tuvo con Rimbaud, pues logró hacer que también la poesía de Verlaine, pues también cambiara, ¿verdad? Pues hiciera más real. Y bueno, pues hay un poemita de Arthur Rimbaud también, se llama Sensación. Dice: en las azules tardes de verano deambularé por los senderos herido por el trigo, pisando la fina hierba soñador sentiré el frescor en mis pies, dejando que el viento acaricie mi desnuda cabeza. Enmudeceré y mis pensamientos se desvanecerán, pero el infinito amor permanecerá en mi alma, e iré lejos, muy lejos, bohemio y pensativo, por la naturaleza dichoso como una dama. Muy bien. Sí, esta película tiene ese paradigma entre la poesía, digámoslo, entre comillas, social, y la poesía negra, la poesía oculta, la poesía que revienta los paradigmas, ¿no? Entonces, como el del verso bonito y el del verso de catacumba, ¿no? El del verso profundo, el del verso que rompe. Y es muy interesante que en la película precisamente pongan a estas dos vertientes de la poesía a tener un romance, porque es impresionante, porque finalmente están unidas. Creo, para mí lo que la película dice es que finalmente esas dos esquinas de la poesía están unidas por el mismo verso, que es en sí el amor, ¿no? La emoción, a pesar de que es completamente roto por un disparo, ¿no? Y eso rompe todo el lazo, y rompe a quien dispara y rompe a quien le dispararon. Es muy interesante, cuestiona mucho. Yo la película la vi y me cuestionó desde muchos aspectos, ¿no? Me pareció, porque es una historia de esas que te deja picado, te cuestiona, te llena de preguntas, sin respuesta, por supuesto. Esas son las buenas preguntas, las que nunca se logran responder. Sí, hay otros poemitas que no son tan como bonitos, ¿verdad? Por ejemplo, dice, bueno, también depende de la traducción, pero que dice: mi triste corazón babea en la popa, mi corazón está lleno de tabaco de hebra. Ellos le arrojan chorros de sopa, mi triste corazón babea en la popa ante las chirigotas de la tropa que sueltan una risotada general. Mi corazón triste babea en la popa, mi corazón está lleno de tabaco de hierba. Y luego otros donde conjura al demonio, cosas así, ¿no? Por eso se llaman Las Flores del Mal. Sí, esas de conjurar al demonio son chéveres. ¿No? Sí, si quieres lo leo también. Bueno, sí, ¿por qué no? ¿Qué dice Fausto? Para ver el referente, ¿verdad? Donde se logra rescatar, creo que es espíritus en Nezahualcóyotl. Existe la película que también es una poética gigantesca, que se llama Cabeza de Vaca. Es mexicana, la escribió Guillermo Sheridan. Sí. Un peliculón que habla sobre las andanzas de este personaje, ¿verdad? Cabeza de Vaca, que es un sobreviviente a la masacre, ¿verdad?, que sufrieron los españoles por parte de los pueblos precolombinos mexicanos, ¿verdad? Creo que fue el viaje de Narváez, que terminó así un poco trágico, ¿no? Pero que sobrevive Cabeza de Vaca gracias a algo que le pasó al mismo Quetzalcóatl, ¿no? Que es ese mito, ¿no? De aquel vikingo que también llegó de pronto a México y que fue confundido con un dios y por eso no fue asesinado, ¿no? Entonces a Cabeza de Vaca le pasa lo mismo, lo ven como un chamán, entonces gracias a eso sobrevive
a la masacre que no, en este caso pues los compañeros no lograron, ¿no? Pero siempre existían estas evocaciones en los pueblos antiguos mexicanos, ¿no? Como bien lo menciona Marce y como siempre lo vaticina el profeta Nezahualcóyotl, ¿no? Nezahualcóyotl y Cuauhtémoc pues fueron los últimos, ¿no? Que reinaron, vaya, los imperios, pero siempre tenían esa evocación hacia que algo iba a llegar a destruirlos, ¿no? Totalmente. Entonces, Cabeza de Vaca viene a hacer esa poética muy buena, yo se la recomiendo, ojalá la puedan encontrar. Es un peliculón, ¿verdad? Donde la escena más impactante es cuando van todos estos, digamos, antiguos mexicanos cargando una cruz gigantesca por el desierto, que es, que es algo de lo que también siempre resalta en todas estas películas que se vinculan a la poética, ¿no? Esos discursos, como bien lo mencioné también Mandela con Rimbaud, o así con los poetas que ven en esta película, que siempre tienen que ver entre la cuestión religiosa y lo diabólico, ¿no? Nosferatu también es parte de ese discurso. Entonces es algo muy humano, ¿no? Siempre tenemos ese discurso humano que nos genera o preocupación o miedo o una gran interrogante, ¿no? En la Vía Láctea, que es otra película de Luis Buñuel, también hay una escena en donde están preparando pues un convite, ¿va? En un restaurante, y mientras están haciendo todos los preparativos comienzan a hablarse sobre qué es Dios y por qué no lo asesinaron, vaya Jesucristo, en los tiempos en que pues de alguna manera, bueno, ¿por qué sí lo asesinaron a Jesucristo y por qué sobrevivió, vaya? Y también por qué Jesucristo fue el único que fue famoso de todos los magos, vaya, en una época en que era de magos, ¿no? Completamente. Y es un discurso que lo maneja, por así decirlo, el jefe del restaurante, vaya, con todos sus empleados, ¿no? Y en el final pues ya llegan unos clientes, ¿no? Que les ofrecen unas ostras y antes de ofrecerles las ostras, pues simple y sencillamente le contesta la señorita, vaya, que va a pedir apenas la carta, y dice, pues bueno, pues porque era Dios, ¿no? Por eso lo esperaban. Pero es un discurso en el cual juega Buñuel, ¿no? Con este tipo de situaciones que pueden ser muy serias, ¿verdad? Para muchas personas, pero Buñuel lo hace ver, pues, de alguna manera sarcástico, ¿no? Dentro de su discurso. Con él, pues, utilizamos el preámbulo de lo que ya mencionó Marcela, la visión precolombina, la visión un tanto atrevida, pues, ya de los poetas como Rimbaud, en donde también se acerca hacia lo diabólico, Charles Baudelaire, que también se acerca al mal, ¿verdad? Puro, ¿no? A esas flores del mal, ¿no? Que también es un libro pues canónico, ¿no? Que también tiene que ver o tiene que estar dentro de todo aquel amante al arte y a la poesía, ¿no? Porque también ese discurso irreverente humano es algo que causa emociones, ¿no? De todo tipo. Habrá gente que los odie y habrá gente que los respete mucho. Entonces esto forma parte del preámbulo del siguiente director, ¿no? Que es Ingmar Bergman, ¿no? Imagínate, directorazo, creo que sí hay una película completamente poética, y aquí va a decirme Nacho que después de que menciona que mi libro favorito es la Biblia, pues imagínate el séptimo sello de Ingmar Bergman, ¿no? Así que es wow, así un peliculón, ¿no? Así desde la entrada misma, ¿no? De la película, en donde pronto ves a un cruzado así tirado cerca de un fiordo, ¿no? Y al lado de él un ajedrez. Caray, o sea, te comienza a sacar de contexto, como lo tiene que hacer toda obra poética, como había mencionado en la película pasada, Marcela, también te genera eso, ¿no? O sea, siempre te tiene que generar una película que tenga un verdadero contenido poético, tiene que generarte más dudas que aclaraciones. Esa es la forma en que se puede presentar mejor un cineasta de este tipo, y con lo cual, bueno, lo seguimos viendo. Estamos todavía en la época de blanco y negro, pero después comienzan a ver producciones a color que todavía lo hacen aún más contundente, porque pues después de esta ópera prima, ¿no? Que es el séptimo sello, existe también la otra que se llama Gritos y Susurros de Ingmar Bergman también, que es un verdadero pastelito, ¿no? Entonces se lo recomiendo completamente para todos aquellos que aman, pues por así decirlo, el teatro en cuestión del celuloide, ¿no? O sea, cómo se comienza a funcionar, que esto también es hacer poética, ¿no? El integrar otra disciplina a esto, y que después lo hace, se me va el nombre de este
otro cineasta que lo hace a la perfección, que hizo Dogville, Lars von Trier, que es también otro poético del cine a otro estilo, ¿no? Que es el de fusionar el teatro con el cine, ¿no? O sea, de pronto llevarnos a esa dimensión en donde se comienzan a dilucidar los dos campos y de pronto estás inmerso casi como un actor mismo, ¿no? No solamente como un cineasta, sino tú ya participas dentro de esa película, ¿no? Entonces, caray, es lo que genera todo este tipo de discursos, ¿no? Que son muy contundentes. Y voy a partir un poco con algo que dice el mismo Ingmar Bergman. Dice: dedique mi interés al mundo misterioso de la iglesia de arcos bajos, paredes gruesas, al olor de la eternidad, la luz del sol de colores temblando sobre la vegetación más extraña de pinturas medievales, figuras talladas en techos y paredes. Había todo lo que la imaginación podía desear: ángeles, santos, dragones, profetas, demonios y humanos. Entonces ese es el discurso que Bergman nos presenta en el séptimo sello de una forma gigantesca. Creo que nadie podrá superar esa película. Sí. Sí, señor, sí, es que estás diciendo es más que verdad, ¿no? Y tenemos también Persona, ¿no? Así es. En Persona es una de las películas, creo que más psicológicas que existen. Habla sobre la dualidad humana. En Persona, de pronto, una mujer, ¿verdad?, decide, vaya, en protesta al machismo aplastante que la perseguía. De hecho, es una de las primeras películas con declaración feminista, ¿no? Sí, muy relevante para esta época. Eso, sí, así es, completamente adelantada, porque ni siquiera existían los discursos, ¿no?, de este tipo en libros, ¿no? O sea, al menos no, salvo las referencias que había griegos de Safo y otras, bueno, en la misma empatía, pero no tanto en el sentido ya hacia la cuestión política, ¿no? Y esto es uno que lo ejerce, ¿no? Persona es esa dualidad, ¿no? La mujer que se calla y la mujer que habla. La película se basa en esas dos situaciones: una mujer que está hablando para reanimarla, para que vuelva a hablar, y ella que se mantiene en la posición, pues yo pienso que sumamente gigantesca, ¿verdad? Y es una también cualidad que yo me imagino Bergman vio en su época, de cuando una mujer decide hacer algo, lo hace hasta el final. Si una mujer ya no te quiere hablar, ya no te va a hablar, así que no le ruegues, ¿no? Y es lo que pasa dentro de este discurso, en esta dualidad, en donde ella ejerce esa protesta, una protesta muda, para que otra mujer interprete su situación. Y en ese devenir de la mujer actuando en absoluta mujer y la otra tratando de reanimarla, se va todo el thriller psicológico de esta persona. Entonces vemos los matices, ¿verdad?, del silencio y en este caso de el intento humano, güey, por tratar de rescatar a una persona de este silencio. Una obra gigante. Para mí en esta película yo creo que es muy clara la poética desde lo visual, ¿no? La conjunción de los planos, las imágenes, jugar con el blanco y negro y con esa dicotomía del proceso de lo catatónico de ella, y cómo todo eso se va mezclando con esas semiescenas eróticas y con esos encuentros y con ese progreso, y que por momentos es asfixiante, ¿no? Por momentos atafaga y por momentos relaja. Pues también muestra el verso de ese poema interno que lleva a la mujer, por ser tomada como lo que es, ¿no? Por ser realmente reconocida por lo que es y por su valor. Y no es gratis que sea frente al mar, y no es gratis que sea en la arena, y no es gratis que sea lejos de la televisión, que es la que le produce esas emociones que la rompen, ¿no? Entonces, para mí desde lo visual, desde la conjunción de los planos, desde el lenguaje audiovisual, creo que ahí está representada la poética en esta película de manera perfecta, ¿no? Y eso es lo que tiene Ingrid Bergman, que de momento te da unos pincelazos
concretos y perfectos que te dejan apabullado. No sabe Sí, cuándo así es. pasó, De hecho, solo sabe es qué un pasó. el discurso, de hecho es la primera película en la que el discurso es la cámara. O Correcto. sea, la cámara es la que inicia la película y la cámara es la que termina. O Eso, sea, eso. se ve cuando se apaga la cámara, porque es un caso clínico. Entonces la película es un caso clínico de esta protesta, vaya, mudo, y en base a ello se comienzan a ver todos los matices de un discurso que trataba de reflejar o trata de reflejar muy bien a la perfección Berman sobre la cuestión femenina, que es una película completamente femenina, por así decirlo, o que tiene un discurso que tiende a ello, que es una protesta, pues, ante la cuestión machista. Entonces es de las primeras que deben estar dentro de un discurso, por así decirlo, feminista, que hoy en día están muy en boga, ¿no? Entonces, es una buena película, es una buena película. Yo la recomiendo completamente. Creo que es una forma imparcial de ver un discurso íntimo, como bien lo mencioné. Correcto, sí, señor. Marcela. Bueno, pues ya que están hablando de mujeres, quiero Ya que compartir este tocamos el poema que se tema. me pareció ya que sacaron el tema, am, yo quiero comentar que realmente es difícil encontrar como modelos, escritoras o poetas o poemas que tengan, o sea, que hablen de la mujer mm, como mujer, ¿sabes? O sea, am, pues ya conocemos acerca de la historia, ¿no? O sea, eh, mujeres que tienen que poner el nombre de hombre o disfrazarse de hombre, o que hablan desde una visión eh, tratando de definir lo que es mujer, ¿no? Y también tenemos la visión del hombre tratando de definir lo que es ser mujer desde la visión de hombre. Entonces, la verdad está muy raro, sí, siempre está muy raro. Yo no he encontrado así una poetisa, o un poeta, ya sea hombre o mujer, pero que me den poemas como femeninos, ¿no? Pero cuando leí a María Sabina, ella en realidad no fue poeta, ella fue una curandera. Este, a mí me hace mucho sentido lo que ella dice, ¿no? Y pienso también, o sea, vaya, sí, leía a Hipatia y Safo y todo eso. Y a Sor Juana Inés de la Cruz, etcétera, ¿no? Pero yo personalmente no he encontrado así como un icono así de la mujer o de la poesía femenina. Y si alguien lo sabe, ojalá me lo pueda compartir. Isabel Allende O sea, más, no te llega tampoco en ese sentido. pues, no en todo. Bueno, este, bueno, o sea, me gustan más como las modelos de las mujeres cantantes, ¿sabes? Como, o sea, me identifiqué más como Mercedes con Sosa. Janis Joplin, como con Chrissy Hynde, como con esta, ¿cómo se llama? A la, ay, la que fuimos a ver, Aquí fuimos a Patti ver. Smith, Patti Ok. Smith, o sea, claro, o sea, me gustan más como figuras femeninas, ¿sabes? Pero bueno, cada quien, a lo mejor por ahí alguien tiene, bueno, ya hay otros últimamente, ¿no? Digo, Natalia Lafourcade. Sí, claro, pero Bueno, ya eso es como como otro fruto, otro ¿no? tema. Otro fruto de otra lucha. Es decir, cuando pienso en esto que estás diciendo tú, yo pienso en Mercedes Sosa, ¿sí? Por ejemplo. O sea, Sí, claro. que fue abanderada como mujer desde lo social y que cada canción Alfonsina y el mar cantada por ella es decir, es el poema hecho canción por ella, es una cosa que, ¡buah! Por Dios, ojo, para poderla escuchar tienes que estar muy triste o muy contento, porque si estás en la mitad te jodiste, o sea, Ujú. ya fuiste. Y realmente ella hacía que esa guitarra pues, era un poema, ¿no? En sí mismo, todo lo que cantaba, y me parece que es un referente muy fuerte, ¿no? Para mí, ¿no? Desde donde yo lo veo. Pero claro, Sí, y Natalia esas voces, Lafourcade, ajá, sí, esas voces y modelos de mujeres o poesía, la he encontrado también más en la música, ¿no? Eh, en las cantantes o en las artistas que utilizan la música como un medio de expresión. Pero bueno,
cuando leía los poemas de María Sabina, como te decía, que en realidad ella fue una curandera, no creo que se haya puesto a escribir los poemas, más bien fueron grabaciones que después transcribieron. Yo le encuentro mucho sentido a los textos, a su poesía, ¿verdad? Entonces este es un poemita de ella, se llama Mujer Espíritu. Dice: soy la mujer que solo nací, soy la mujer que sola caí, soy la mujer que espera, soy la mujer que examina, soy la mujer que mira hacia adentro, soy la mujer que mira debajo del agua, soy la nadadora sagrada, porque puedo nadar en lo grandioso. Soy la mujer luna, soy la mujer que vuela, soy la mujer aerolito, soy la mujer constelación Guarache, soy la mujer constelación Bastón, soy la mujer estrella, Dios, porque vengo recorriendo los lugares desde su origen. Soy la mujer de la brisa, soy la mujer rocío fresco, soy la mujer del alba, soy la mujer del crepúsculo, soy la mujer que brota, soy la mujer arrancada, soy la mujer que llora, soy la mujer que chifla, soy la mujer que hace soñar. Soy la mujer tamborista, soy la mujer trompetista, soy la mujer violinista, soy la mujer que alegra, porque soy la payasa sagrada. Soy la mujer piedra del sol, soy la mujer luz de día, soy la mujer que hace girar, soy la mujer del cielo, soy la mujer de bien, soy la mujer espíritu, porque puedo entrar y puedo salir en el reino de la muerte. Wow. Muy astral, ¿no? Aquí, sí, tiene varios poemas que van desde como lo espiritual hasta lo mágico. Tan padre. Pues bueno, por algo pues es conocida cuando le contó su historia con los hongos, ¿no? A Álvaro Estrada, y todo lo que veía con este. Y la trajimos a colación en otros especiales que hemos hablado, ¿no? Cómo era por casi profético, ¿no? El tema con ella. Creo que ha nutrido también muchas cosas del cine latinoamericano, desde esa narrativa, especialmente el mexicano, ¿no? Desde esa narrativa mágica, pero no del realismo mágico, sino de esa mágica cultural, de esa mágica o de esa magia de la antropología, ¿no? De recordar al ancestro, de traer al ancestro a los tiempos modernos. Y es que, pues además ella alcanza a vivir en los 80, muere en los 80, y esa fue una época de pleno despeluque en la humanidad, ¿no? Veníamos después de los 70 de la revolución, y los 80 era como el ajuste de toda esa revolución, y eran los nuevos pensamientos, la nueva forma de presentarse, las nuevas sociedades controladas, los que comenzaron a crecer los mitos, nacieron grandes hitos cinematográficos, ¿no? Entonces, y ella en medio de todo eso se presenta como esa figura espiritual a la que muchos acudían e insistían en, porque le daban esa característica de lo trascendental y mágico, y que era real, ¿no? No era cuestionada en ese sentido, sí fue adoptada como un chamán, como esa puerta a lo astral por muchos que habían pasado por los 70s, por experiencias alucinógenas que dependían de sustancias alucinógenas. En ella encontraron pues ese camino a la espiritualidad, y en esa obra que bien haces tú en relatar, que no es que ella se haya puesto pluma en mano, ¿no? Y con el cuaderno voy a escribir mis versitos, sino que lo que hacen es que pues bajan esa tradición oral de ella y la convierten en estos poemas escritos, ¿no? Es impresionante. A mí me parece un personaje impresionante. Sí, y al mismo tiempo, si fue grabada, pienso que, o sea, es cuando ella entra en trance, ¿verdad? Entonces, como ahora dicen que está en the zone, en la zona, ¿no? O sea, cuando ella está conectada, ¿verdad? No sé, con el flujo así o de energía, o de información, o de lenguaje, que es de donde nace también la poesía, ¿no? Y algunos autores también inspirados en esas experiencias, pues fue la de Las puertas de la percepción de Aldous Huxley, ¿verdad? Y algunos de los que fueron a visitarla o a conocer como todo ese ambiente fueron Bob Dylan y John Lennon. Correcto, exacto. Varios.
bueno, John Lennon, pues sí, sabemos todo lo que hizo, pero a mí me parece más impresionante Bob Dylan, porque Bob Dylan sí que se la jugó con lo comercial y sin embargo, pues su obra musical es impresionante a pesar de que está dentro de lo comercial, ¿me explico? Eso es otro, es otra visión y yo creo que sí lo influyó mucho esa visita que tuvo con ella. Siempre he creído que la narrativa de Dylan y que sus canciones, que sus letras están impregnadas de esa lógica ancestral que pudo aprender de ella, ¿no? A mí me parece un personaje fantástico de la cultura mexicana. Y me parece fantástico que haya logrado penetrar ese siglo XX hasta los 80. Me pareció que era una figura icónica, ¿no? Es como una versión mágica de verdad de la cultura mexicana y representaba toda esa riqueza de esa cultura. Creo eso, ¿no? Es mi impresión, no sé. A mí me encanta. Claro, y que además ella siguió en su papel toda su vida, ¿no? O sea, ella siguió en su pueblito, haciendo curaciones, siendo humilde, siendo generosa, o sea, todo se derivó de ella, pero ella vivió su vida, ¿sí? Sí, ella era inmutable. Era como el agua eterna del riachuelo. Inmutable. Inmutable. De pronto cambiaban su curso, lo que fuera, pero ella seguía inmutable en su mismo lugar cumpliendo su comunión con la naturaleza. Era parte precisamente del sistema del mundo. Es fantástico, es fantástico. A mí ella me hubiera encantado poder ir y conocerla, pero bueno, ya la conoceré cuando nos encontremos, si es que acaso paso algún plano interesante astral. Por ahí la veré y les mandaré saludos de Fausto. Fausto, ¿qué? Bueno, solamente para ya como el colofón, ¿verdad? De la película Persona. La palabra persona o realmente tenía que haberse ubicado. La película es Máscara. Y sí, el discurso que está dentro de la película no es tanto freudiano, es más bien de Jung. Y lo remata, ¿verdad? Completamente Berman cuando le preguntan sobre ella, ¿no? O sea, sobre la película, ¿no? Y él dice que en muchos puntos él no está seguro de lo que hizo. Y en un caso todavía más en particular, no está seguro de nada. Entonces, ese es un retrato completo, ¿verdad? De la situación en la cual él maneja el tema femenino, ¿no? O sea, se cree completamente desconocedor de tal y simplemente echó a rodar una historia, ¿verdad? En donde se pudiera manejar el silencio y la conversación al mismo tiempo. Entonces, sí maneja completamente la dualidad, maneja el tema de la soledad también muy, muy contundente, la locura, la cuestión de qué identidades en realidad son las que asumen y cuál es el tema de la representación en la vida social, no tanto en la cuestión interna. Él simple y sencillamente muestra un debate social entre una persona que no habla y otra que trata de atenderla para que vuelva a la vida social. Es una muy buena película, creo que está dentro de mis favoritas. Y pues bueno, creo que a lo mejor no nos va a quedar tiempo para lo que sigue, ¿verdad? Entonces a lo mejor vamos a tener que hacer otra poética del cine, porque todavía quedan muchas en el tintero. Claro, La que estaba completamente en el tintero pues era Cabeza de Borrador, ¿no? Ajá. Head de David Lynch, ¿no? En la cual pues el discurso poético, visual y interpretativo es completamente gigante, también es un canon del cine, ¿no? Entonces no podemos decir que hablamos de cine o que sabemos de cine o que vamos a ver cine sin haber visto antes el Cabeza del Borrador de David Lynch, sobre todo ya después de explicar otras películas que le siguieron a esta. Sí, con esta película en particular, el desarrollo del personaje, de él, ¿no? Me va el momentito el nombre en este momentito, dame un segundo. Ya me lo recuerdo. Henry. Uh-huh. Henry. Este tipo completamente como
normal, apático de la vida, ¿no? Tiene que asumir su rol social de la paternidad de esta criatura y, Ujú. y finalmente la soledad de sacar adelante esa criatura después del abandono y todo esto Lynch lo presenta de una manera tan loca. Sí, así es. Esta escena del romance con la vecina es completamente abracadabrante, ¿no? Te llega ahí de repente como si fuera una bomba táctica nuclear y en medio de esa narrativa y también yo siento lo mismo que agobio, ¿no? Como que la poesía en el cine me produce agobio a mí, ¿no? Esta película es un punto en donde yo la vi sin la oportunidad de pararla, ¿no? Y después la vi ya en un DVD y pude detenerla y respirar. Pero la primera vez que la vi fue de lleno de choque. No podía dejar de mirar, pero no quería mirar, pero no podía parar. Y tuve que comérmela completa, ¿no? Entonces fue agobiante, fue agobiante, fue agobiante. Es una buena palabra, la del agobio. Creo que sí, dentro de los referentes más contundentes de la poética del cine, sí llega a existir ese agobio visual, de discurso y de escenas, ¿no? Y representaciones que son completamente, pues generan eso, esa emoción así total que no sabes qué es. No sé si es, creo que una palabra que puede, pues de alguna manera circunscribir, podría decirlo, una sensación en la poética, ¿no? Entonces sí, este ser, ¿verdad? Que se parece a Lizzie. Muy parecido. Entonces inspira, ¿no? A otros cineastas dentro de este mismo agobio. Haciendo una acotación, pues bueno, la María Sabina pues tiene su película, ¿no? Por Nicolás Echeverría, que también es el mismo título que mencionó Marcela, que es María Sabina, Mujer Espíritu, y también hizo un documental agobiado. O sea, el trance por el cual Sabina hacía las curaciones no era así muy normal que digamos, y así muy ameno tampoco, ¿no? Entonces genera también este pánico, que al final era lo que resultaba en una curación, ¿no? El mismo caso que pasa con Pachita cuando lees el libro de Allen Ginsberg es lo mismo, ¿no? Entonces se intercalan estos diálogos inconexos con otras cosas que sí tienen mucho sentido. Entonces sí te genera esa sensación, ¿no? Cuando lo real pasa a ser mucho más real. Sí, es una cosa que en definitiva, bueno, precisamente esa es la poesía, ¿no? Que te deja hambriento, te deja despierto, también te adormece, también te satisface y todo en el mismo verso. Es que estar abierto a la susceptibilidad de la poética y sobre todo de dejarse penetrar por el cine de esa manera, porque es que hay que tener en cuenta que el ser humano establece la relación con el mundo y la realidad a través de los sentidos, ¿no? Entonces tenemos el tacto, el olfato, la visión, el gusto y el audio. Y el cine, una de las cosas que hace es que te captura como la televisión, pero el cine lo hace de manera macro, ¿no? Y sin la oportunidad de la pausa que sí lo hace la televisión. Por eso de pronto las plataformas de streaming tienen tanto éxito porque uno puede jugar con esas dos características de la pausa o no la pausa, de parar o de seguir. Pero el cine te obliga a seguir y te captura desde lo visual y desde lo auditivo. Y cuando tienes lo auditivo y lo visual capturado, eres presa de primera mano. Estás ya liquidado. No hay mucho más que puedas hacer si no sabes de tu ubicación espacial dentro de la realidad se define por lo que ves y lo que oyes y lo que tocas, ¿no? Pero si estás sentado y estás capturado por ahí, entonces por eso es que es tan fuerte esta sensación y esta poesía del cine es tan efectiva, ¿no? Y te rompe de esa manera. Marcela, ¿ibas a decir algo más? Pues estoy buscando un último poema para compartirles, pero estoy entre Carlos Aguirre y estaba buscando.
Bueno, tú tranqui, o sea, no, estamos Sí. acá, estamos mientras tanto con... Sí, de dándole- hecho, bueno, pues llegas ahí a la explicación que mencionabas en el programa pasado de Bardo, ¿no? Que porque mucha gente odia a los poetas, ¿no? Y odia la poesía. Y es por esto mismo, ¿no? Por todas las sensaciones que te puede hacer sentir un poema, ¿no? En el momento en que es narrado o en el momento en que lo descubres, ¿no? Porque hay de todo tipo, ¿no? Pero sí te hace tuyo el poema. Entonces la poética del cine también te hace tuya. A pesar de que, como bien lo mencionas en tu experiencia con Cabeza de Borrador, me gusta y no me gusta, me voy o no me voy, ¿verdad? Entonces te quedas con eso, ¿no? Te quedas con esa situación. Claro, Yo haciendo un pequeño... Bueno, sí, sí, es adelante. que es esa maldita necesidad de saber qué sucede. Esa necesidad por Dios, no puedo ver más esto, pero qué demonios va a pasar, ¿no? ¿En qué va a terminar esto? Necesito este cierre, ¿no? Esa necesidad inherente del ser humano de cerrar la historia, o por lo menos de Occidente. Porque en Oriente puede que, si vemos el cine japonés y Akira Kurosawa, pues es el que te deja finales abiertos, ¿no? O sea, es otra cosa, pero, y precisamente por eso no nos gustan los finales abiertos, ¿no? Cada vez que nos encontramos una película con un final abierto decimos, ah, pero ¿qué le pasa? ¿Pero por qué? ¿Pero qué? ¿Qué final tan malo? No, es Pues eso pasa con la poesía, por eso la odia. correcto, ¿Eh? exactamente a eso iba. Con la poética del cine esa regla no existe, pero sin embargo el engaño sí existe. O sea, tú te comes la película pensando en que va a llegar el término, pero si el verso es abierto, hermano, y te la comiste. Hora y media después. ¡Demonios! ¿Qué pasó? No, o sea, ¿a dónde fue esto? ¿No? Es eso un poco. Sí, una película que te puede llevar a eso es la de Belatar, ¿no? El caballo de Turín. Oh, ese tipo de retos son los que me gustan a mí, ¿verdad? Para verlos, güey. Voy a leer un pequeño poemita antes de que Marcela nos lea el último, ¿verdad? Sí. Ya lo va a tener por ahí. Este es de Jack Kerouac sobre Nosferatu. Dice Nosferatu, nombre diabólico que sugiere las letras del infierno, las siniestras partículas que se componen, Fer, Erato y Nos, poseen una cualidad cárdena y atroz como el mismo film palpitante y lobo. Una obra maestra del terror nocturno, fotografiada fabulosamente en los viejos y ásperos tonos blanco y negro y serio. No son bosques brumosos, son claros y luminosos bosques bávaros los que el joven y convulsionado protagonista recorre una mañana en diligencia para ir al castillo del conde. A pesar de esa claridad, se siente que el diablo acecha detrás de cada árbol. Es evidente que el interior de los árboles caídos entre los claros pinos alberga murciélagos debatiendo en un sueño torpe y hastiado. Al fondo aparece el castillo. El protagonista acaba de tomar una copa en una taberna transilvana y yo siento el deseo de advertir, no bebáis demasiado en las tabernas de Transilvania. Y nos llega el Nosferatu, creo que todos sentimos ese miedo cuando va llegando a este castillo misterioso. Era muy bueno, muy bueno. Marcela, genial, estuvo espectacular. Yo creo que escenifica todo lo que hemos hablado de todo esto de una manera muy gráfica, ¿no? No me vais demasiado. Bueno, Marce. Bueno, pues quiero compartirles este que se llama Una temporada en el infierno. Es un fragmento de Arthur Rimbaud. Y es en referente a algo que ya comenté la vez anterior, que la poesía no nada más es algo bonito, ¿verdad? Porque a veces pensamos que, ay, qué bonito, qué cursi, o que es aburrido. Entonces, la poesía tiene muchos matices. La poesía puede ser, es bella, ¿verdad? O sea, es la belleza, es la estética. Pero puede hablar del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, como del amor, del desamor, o del despecho, de todo, ¿no? Entonces, es muy variada, tiene muchos matices y bueno, pues aquí va este fragmentito
una temporada en el infierno. Dice, antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín, donde se abrían todos los corazones, donde todos los vinos corrían. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Me armé contra toda la justicia. Huí, oh hechiceras, oh miseria, oh cólera, a vosotras os he confiado mi tesoro. Logré desvanecer de mi espíritu toda esperanza humana, sobre toda alegría para estrangularla, di el salto sordo de la bestia feroz. Llamé a los verdugos para morder mientras agonizaba la culata de sus fusiles. Llamé a las plagas para ahogarme con la arena, la sangre. La desdicha fue mi Dios. Me revolqué en el fango, me sequé en el aire del crimen y le di buenos chascos a la locura. Y la primavera me trajo la horrenda risa del idiota. Ahora bien, hallándome hace muy poco a punto de lanzar el último cuac, soñé recuperar la llave del antiguo festín, en donde tal vez recobraría el apetito. Esta llave es la caridad, tal inspiración prueba que he soñado. Seguirás, hiena, exclamada el demonio que me coronó con tan amables adormideras. Gana la muerte con todos tus apetitos, tu egoísmo y todos los pecados capitales. Ah, estoy harto de esto, pero querido Satán, os conjuro una mirada menos iracunda y a la espera de algunas pequeñas vilezas rezagadas, para ti que aprecias en el escritor la ausencia de facultades descriptivas o instructivas, desprendo estas pequeñas aborrecibles hojas de mi carnet de condenado. Wow. Sí. Nunca había escuchado este poema en alguien tan lindo. Oh. Excelente. Muy bien. Pura poesía. Esa es la poesía. Terminamos completamente diabólicos. Bueno, si quieren escuchar otros más bonitos, vean el programa de La Barra del Bardo. Eso es. Poemas imborrables. Eso es, ahí está, ahí aguanta. No, esos están fantásticos. Bueno, pues sí, queda un abrebocas, queda un saborcillo, queda este aromilla, ¿no? De la paella coeciéndose, del asado tostado, del pastel de manzana preparándose, queda esto en el ambiente muy, muy sabroso. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Este viajecito de hora y 20, ¿no? Que nos echamos acá a través de la red para traerle, pues, lo mejor que sabemos de estas cositas a usted, para que lo comparta, se sienta por ahí, se expanda un poco, ¿no? Fausto, ¿qué ibas a decir algo más? No, muy bien, Nacho, no, el día has andado inspirado, Nacho, hoy por la poética, vas a correr rápido por unas palomitas y ver tienes toda esta noche. No, estoy pensando en una rusa por ahí. Sí, ahorita dijo algo que a mí me impactó, dijo, el agua eterna del riachuelo. Yo, oh mi Dios, ya está diciendo pues no, es que sí, ya está brotando. En mí siempre ha habitado un poeta, y hay algunas cosas escritas por ahí, por supuesto, pero lo asesiné hace unos años, hace como 14 años lo asesiné, pero ahora parece que es inmortal, entonces resurge de vez en vez. Esta vez vamos a ver si alimentado por la ira y la venganza. Bueno, es un buen leitmotiv. Sí. Vas a escribir Las Flores del Mal, versión Nacho, una temporada en el infierno. Sí, bienvenidos a mi mundo, sí, una cosa así, bueno. Dicen que los talentos que uno usa se pierden, así que mejor hay que aprovecharlos. No, yo la palabra sí siempre estaba atado a ella, siempre tengo que estar generándola, ¿no? Escribiéndola, haciendo algo ahí, y no me ahoga. Pero sí, la poesía la había dejado un poco de lado. Hasta ahora que la reencontré con todos estos temas, me había perdido en la sátira y en la crítica, ¿no? Un poco. Pero bueno, ha sido súper espectacular, la verdad. Les recomendamos cada y todas una de las obras que hemos observado hoy, que hemos traído levemente hoy. Ojalá el tiempo fuera más largo, ojalá tuviéramos más recursos para poder establecer este diálogo con usted, querido youtubeyente, querido tiktokero, tiktoviente, como quiera usted llamarse. Pero le recomendamos que siga las recomendaciones, que las vea, las escuche, que nos dé sus comentarios también. Escríbanos por acá y, oiga, mire, fui a ver Razorhead y
La verdad, ahora estoy en un manicomio. Aquí está la factura de mi psicólogo. Aquí le recibimos los comentarios y cosas que usted quiera. Marcela, Fausto, muchísimas gracias. Ha sido espectacular como siempre. Nos reencontramos obviamente el próximo lunes en otro Contraluz, donde parece ser que viene más poética. Esté pendiente de las redes sociales de Madcast para saber qué viene. Y muchísimas gracias, ha sido bellísimo. ¿Algún comentario final que quieran hacer antes de despedirnos? Pues queda pendiente en muchas películas, creo que solamente tocamos muy pocas del maravilloso mundo del cine. Qué bueno que tenemos toda esta oportunidad de tener este programa, ¿verdad?, aquí de Contraluz, y que nos da esta oportunidad, bueno, que nos da esta facilidad, vaya, de hacer un vínculo, ¿verdad?, entre el cine, el arte y ustedes. Está muy padre. Así es, Marce. Pues no le saquen la vuelta a la poesía. Hay que practicar poesía más seguido. Hablar en verso o en verso libre, pero pues no negarnos a ella, ¿no? Porque eso es parte inherente del ser humano, o sea, viene del origen, de lo que somos nosotros, no sé, cuando hablas de poesía, cuando recitas, cuando encuentras poesía, es como quitar todas esas capas que tenemos de ilusión, de apariencia, de realidad, ¿verdad? Y vas siendo tú mismo. Entonces está padre, no le saquen la vuelta. Bueno, muy bien. Bien, a Nacho, lo estamos convirtiendo en un monstruo metafórico cada día más. Ya me acabo de ver como una especie de quimera ahí, cabeza de puerco con cuerpo de gato y... De aquí a un año, a ver dónde terminamos. Alas de gallina, patas de pavo ahí. En 5 años, príncipe de Asturias, Nacho. Una obra contundente. Nacida en Contraluz. Sí, claro. Bueno, vamos a ver si hay mundo dentro de 5 años, como viene la cosa. Bueno, esperemos que sí. Bueno, muy bien. Los dejamos entonces en compañía de todo el universo de Madcast. Vayan, revísense la barra del bardo también, el último de poesía y cine que hicimos, ¿verdad? El de sociedades, que está buenísimo, la gente le está pegando durísimo al de sociedades. No sabes, hicimos ya asusta, ¿no? El tema, porque no hacía que nos caigan por ahí las sociedades secretas, ¿no? Nos busquen por ahí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Fausto. Muchísimas gracias, Marcela. Nos encontramos el próximo lunes, donde vamos a estar aquí en Contraluz, porque todo se ve mejor a Contraluz. Bye, bye.